estar dentro del grupo, siento que me ha ayudado mucho a aprender mucho de otras mujeres. Being part of this group has taught me a lot about other women. Porque siempre traen una historia, ¿no? Una historia diferente. Because even though we all have the same problem, we come with different stories. Me criaron al estilo antiguo, hablamos aquí al estilo antiguo, al estilo de Masaya, de Nicaragua, de los latinos. And she grew up in a traditional Nicaraguan home. Que la mujer ha de estar en la casa, que el hombre es el que tiene derecho de hacer. That the mother stays at home and the man goes out to work. Así me crié. Cuando llegué a los 14 años, At age 14, conocí al papá de mis hijos, que ahora she met the father of her children. él también fue criado al estilo machista. And he was raised in a machismo environment. Por lo menos cuando yo comencé con él, desde que comenzó a jalar conmigo, como dicen, me puso ya mis trabas, que no saliera, que no tuviera amigos, que no me pitara, que no le gustaban las fiestas, ya nada. So he was the kind of man who was very controlling. He didn't want her to go out. He didn't want her to go to parties, nothing. Una vez me golpeó, estábamos viviendo ya aparte, y una vecina, One day, he beat her. At this point, they were living apart. me habló de este grupo, de And este a centro. neighbor told her about this group. Yo empecé a ir con todo el miedo, She came here, but very afraid. y entonces yo fue de que ya comencé a venir al grupo. So she started to hasta come que to the había group. pasado golpes, maltrato. But Me he golpeó continued to beat her. me golpeó con el bate de base He hit her with a baseball en bat, el pie, que todavía tengo la seña acá. and she's got scars to prove it. Mis hijos miraban esa violencia. So her children watched her suffer this violence. Más le doy gracias a Dios porque ellos no son así. She's so grateful and thankful to God because her children are not like him. Comencé desde que ellos eran pequeños a venir aquí. El grupo me ayudó bastante porque She started coming here when they were young, and this group has al helped her inicio a yo lot. no podía hablar. Because at the beginning, she couldn't even talk about it. Me daba pena el que mis otras compañeras escucharan todo lo que a mí me había pasado, todos los golpes, los maltratos. It hurt her to have to even describe what he had done to her. Pero al escuchar a las demás que igual que yo pasaba, But when she heard about how all the other women were suffering from being entonces mistreated by me her animé a husbands, hablar. she started speaking Comencé a sacar lo que sentía. and to get it all out of her Y heart. eso nos Okay, just like many of the other women in Nicaragua, she grew up in a traditional home. Muy marcado por la religión. Recuerdo que mi mamá siempre me decía, hay que hacer las cosas como Dios manda. Oh, and her mother used to teach her, you have to do things the way your husband wants them done. This man, and people said to her, he's very happy, he doesn't have any vices like smoking, drinking, he's a professional. Entonces yo creo que eso también, primero lo que él era, porque era un profesional que tenía una estabilidad económica, He's got economic stability. Eso me hacía sentir que iba bien, pues, que todo iba bien. So all these things made her think that he was a great catch. Bueno, durante el matrimonio transcurrieron todo tipo de violencia, ¿no? Violencia económica, violencia física. Okay, so while she was married, she suffered from a lot of violence, economic, physical, Psicológica también. psychological. Sí. Resulta que cuando una vez decidí, transcurrió mucho tiempo, muchos años. ¿Cuántos porque- años de casados? 20 años. So after 20 years, Porque siempre estaba pensando que él iba a cambiar, ¿no? so she stayed with him that long because she always thought that he was going to change. Resulta que cuando decidí denunciar, So when she decided to get a divorce, fui a la policía y no sentí que la policía me apoyó. and she went to the police, but she felt like the police gave her no support. Entonces cuando siento que la policía no me apoya, yo recurrí a la organización de mujeres. So that's when she came to the women's organization. Cuando recuerdo que estaba María Eugenia para ese día y ella me acompañó a la comisaría. Maria Eugenia was here that day and went to the Women's Commission with her. Ella me acompañó a la comisaría, estuve con ella, me dio
trato individual, atención psicológica individual. and gave her individual psychological attention. Luego ingresé a los grupos de autoayuda. So then she enrolled in the self-help group, Considero que los grupos de autoayuda me ayudaron muchísimo, and this group has really helped her a lot. porque en realidad siento que me ayudó mucho en reconocer muchos tipos de violencia que yo las estaba viviendo It helped her to even recognize all the types of violence that she was suffering from, y que no las miraba como violencia. because she had never considered it to be violence. Creo que esto transformó totalmente mi vida. So this totally transformed her life. Her mother dejó al esposo. Correcto. Okay, her mother left her husband, came to Messiah with her and her sister when she was 5. And everything was good until at age 14 she met a guy. Que con el tiempo, con los pasos de los meses, pues tengo que admitirlo, llegó a ser el papá de mi hija. En todo ese tiempo, pues estábamos en aquel periodo de enamoramiento en el que todo es bonito. Okay, so then this guy became the father to her daughter. Tiene hija, ¿verdad? Sí. Okay. And at that time, they were like on their honeymoon. Everything was beautiful. Entonces, cuando acaba de nacer mi hija, pues él se portaba muy bien. Pero con el transcurso del tiempo, es como que si se hubiese quitado ese disfraz de persona buena, cariñosa. Okay, and as time passed, he lost this disguise of being a nice person. Y hubiese salido ese monstruo feo del que ahora me acuerdo. And he became an ugly monster. Entonces, pero resulta que con mi segundo embarazo, pues yo lo llevé más o menos bien. So during her second pregnancy, they were sort of okay. Pero al final de cuentas, pues, siempre seguía sufriendo mucho But she always continued suffering. por lo que él hacía, que es difícil explicarlo, pero No tengo miedo de llorar. cuando uno lo siente, es otra cosa. Pasar ahí todas las noches rogándole a Dios para que él no llegara tomado, She would pray to God every night that he would stop drinking. rogándole a Dios que mi hija tuviera un poco de alimento, That her children would have something to eat. rogándole a Dios que no se encontrara con alguna mujer y viniera después a mí a infectarme de quién sabe qué cosa. And she was always asking God that he would not bring home some type of disease. Okay, so she, despite everything, she loved him. And she always wanted to be a good wife for him. Entonces, a pesar de que él era el que estaba fallando, en mí decía, tal vez soy yo la que necesita cambiar para que él cambie. And she felt that maybe deep down inside she had to change in order for him to change. The following day, she was ironing and she started to feel birth pains, labor pains, that she had never experienced before because her first child was a C-section also. Andando dinero, el muy desgraciado, me llevó en bicicleta al hospital. And he was so terrible that she had to go to the hospital on a bicycle in labor pain. Llegué al hospital y para rematar todo, me dijeron que mi niña había muerto. Oh, Dios mío. Estaba muerto desde la noche anterior. And when they got to the hospital, Me di cuenta. they said that the baby had died. Y aquel desgraciado se lo di muy maldito, no dijo nada. And that her bastard husband didn't even say anything No to me her. llegó a consolar. He didn't even try to console No her. preguntó por mí. No me llegó a visitar And ni una sola vez. And he didn't even come to the hospital to visit her. No me llegó a traer cuando a mí me dieron de altas. When they discharged her, he didn't even come to bring her home. Drástico en mi vida. From the first day that she came here, it was a drastic change in her life. Porque pude ver acá que no solamente yo he pasado por eso. Y que de hecho hay mujeres
mujeres que han sabido salir de eso. So she saw that she was not the only one suffering from spousal abuse and that there were women here who had overcome it. Y aprendí eso. Y fue ahí, en ese momento, después de varias sesiones de grupos de autoayuda, en donde yo una vez, lamentablemente, me encontré con el papel a niño. Pero también, afortunadamente, ya para ese tiempo yo tenía el valor y la fuerza interna de decirle a este hombre, ya, mira, ya, hasta aquí. So after several sessions of self-improvement, of the self-help group, she realized that she was a very valuable lady and that she could stand up to him. Said, I can be myself. Yo no soy lo que él dice. I'm not what he says I am. Vine acá y no lo conté al grupo porque todavía me daba como algo ahí, como me ruborizaba. Pero sí le conté a la psicóloga y me dijo, dice, va por buen camino. So she finally said, I'm on the right road. ¿Tiene hijos, señora? Sí, tienes hijos. Tengo 5. She's got 5 children, Ya están, ya todos casados. all married now. ¿Esto es nieto? Nieto. This is one of her grandchildren. ¿Y su mamá vive en la... No, ya fallecieron los dos. Okay. Now her mother has since died. Ya uno tiene 7 años de muerte y mi mamá cumplió 2 años. Le agradezco mucho a ella y a ustedes porque me han ayudado bastante. She's so grateful for the help that we have given her, and we've helped her a lot. Yo estoy pasando muy mal ahorita y Que sí, que está pasando muy mal. She's having a very difficult time with her husband right now. yo a nadie le platico mis problemas, me lo reservo yo sola. And she doesn't usually talk about her problems, she keeps them internally. Cuando yo me expreso, me dan ganas de llorar pues más que todo. And she feels like she's a prisoner. Y me disculpo. And please forgive her. Su esposo sabe que está con nosotros. Sí, pero él dice que tal vez ando de vaga. Y me hace, Te acusa. sí que ando de vaga. Si yo trabajo, él me dice que yo tal vez ando con hombre y así. Me hace Okay, pleito. her husband accuses her that if she attends a meeting like this or leaves the house, that she's doing bad stuff. Igual que ella vivía en la oscuridad. The same as this lady, she lived in darkness. Pero cuando comencé a conocer a las mujeres de Axayacatl, volvimos a ver la luz. And when she began working with the ladies from Axayacatl, she saw Me tocó hablar, no pude, me pegué y comencé a llorar como una veo. And just like the other ladies, she would go to the meetings, but when it was her turn to talk, she couldn't because she would start to cry. Ahora no, ahora ya hablo, ya me siento una nueva, me siento Now she feels brand new because now she can go and say anything hasta she joven me wants. siento. ¿no? She feels even younger than ever. Allí nosotros las jóvenes podemos empoderarlos. Okay, so we, the young people of the organization, want to empower ourselves. Y no, así no vivimos esa violencia que viven algunas mujeres. Right. No tiene esposo. No. Okay, she doesn't have a husband, but she wants to make sure that no husbands abuse their wives. Y así no pasamos por ese ciclo de violencia porque nosotros sabemos lo que valemos y no lo vamos a dejar pegar ni maltratar por un hombre. And she will never let any man hurt her or hit her Porque gracias a esos videos nosotros sabemos lo que valemos. because they know what their value is. Y sabemos que un hombre no tiene derecho a pegarlos ni a maltratarlos. And we know that men do not have the right to hit women or to treat them poorly. Bueno, y creo que todo esto que ustedes lo dan es algo súper enorme para nosotros. Okay, so all our help has been super enormous for them Porque así nosotras las jóvenes sabemos lo que valemos because we young people now y know our podemos worth salir adelante por nosotras mismas. and we can continue forward with Y tener our mucho- own power Sí, tener mucho más conocimiento de todo lo que and have a lot se more vive. knowledge of the world. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Thank you so much.